Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el tema que sigue, que es osciladores. Este tema se va a dividir en dos subtemas, que son osciladores sinusoidales y osciladores no sinusoidales. Entonces, vamos a arrancar por los sinusoidales. Bueno, ¿qué es un oscilador? Básicamente, es un circuito que genera una forma de onda en tensión o en corriente periódica sin necesidad de ninguna entrada, ¿sí? Con una forma de onda dada. Bueno, en este caso vamos a hablar de los sinusoidales, de los osciladores sinusoidales, o que a veces se llaman osciladores lineales. Pero entonces básicamente un circuito oscilador tiene un amplificador, pero básicamente no tiene entrada. Es decir, que sin entrada el dispositivo es capaz de entregar una salida, ¿sí? Una forma de onda. ¿Qué, digamos, cómo podemos categorizar o clasificar los osciladores? Bueno, una manera es en función del rango de frecuencias en donde trabajan, ¿sí? Vamos a diferenciar lo que son osciladores en las frecuencias de audio, ¿sí? Frecuencia de audio, audiofrecuencia no es necesariamente lo que se conoce como rango audible, ¿sí? Esto es entre 20 y 20 kHz, 20 Hz y 20 kHz, sino que usualmente se considera un oscilador de audiofrecuencia aquel oscilador cuya frecuencia trepa hasta 1 MHz, más o menos, como para tener una idea. Después tenemos los osciladores de radiofrecuencia, ¿sí? Que, bueno, van a arrancar desde 1 MHz hasta, por decir, bueno, el límite es medio difuso, pero pongamos como referencia 500 MHz, ¿sí? Y los osciladores de microondas que tienen una frecuencia que arranca digamos, a partir de los, digamos, 500 MHz en adelante, ¿sí? Lo que es límite entre las microondas y lo que es UHF. UHF es el rango de frecuencias de ultra alta frecuencia, ¿sí? Es una frecuencia más, es un rango, un espectro que está por encima de VHF, que es Very High Frequency. Ese rango esa diferenciación es medio difusa, como les dije. Pero en definitiva, bueno, una característica importante de lo que son los tres rangos de frecuencia para los osciladores son los elementos con los cuales nosotros vamos a fabricarlo, ¿sí? En audiofrecuencia, nosotros vamos a utilizar transistores como elementos de amplificación, resistencias y capacitores, ¿sí? ¿Por qué no usamos inductores? Porque a baja frecuencia los inductores son muy voluminosos, digamos, y son elementos difíciles o incómodos para trabajar. A diferencia de las frecuencias de radio, ¿sí? En algunos megahertz, en donde las inductancias ya son más manejables, digamos. La otra vez yo les mostraba una inductancia para un transmisor de FM en el orden de 90 MHz y son 4 vueltitas de alambre, ¿sí? En esa frecuencia, más allá de los problemas que tienen las inductancias, eh, son elementos que son más fáciles de manejar, ¿sí? Entonces, los osciladores de radiofrecuencia en HF y VHF van a usar inductancias y capacitores, básicamente. Después vamos a ver cuál es el motivo, ¿no? para utilizar estos elementos. Y en microondas, lo que se van a usar, lo que se usan en general, como dispositivos de amplificación, son transistores también, pero a veces también, digamos, dispositivos con una característica de resistencia negativa, ¿sí? Ya vamos a ver para qué.
Y como elementos, digamos, que van a conformar el resonador de esos osciladores, ya no se usan inductancias ni capacitores, sino ya, digamos, estamos trabajando en frecuencias muy altas y lo que vamos a usar son cavidades y líneas de transmisión. Esta tecnología ustedes la van a ver si hacen la rama de comunicaciones con un poco más de detalle. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de los circuitos osciladores? Básicamente nos van a permitir definir bases de tiempo, ¿sí? Esto es fundamental para sistemas digitales, para circuitos de temporización. Los vamos a usar también en osciladores. Acuérdense que en el tema pasado, cuando vimos amplificadores de frecuencia intermedia, lo que vimos es que en un sistema de comunicación, todo sistema de comunicación en general tiene una etapa de conversión, ¿sí? Que consiste en un multiplicador y necesita también de un oscilador local, ¿sí? Ese oscilador es un oscilador sinusoidal y bueno, es necesario que nosotros tengamos un circuito oscilador en cualquier receptor de radio o de comunicaciones. También lo vamos a necesitar cuando nosotros tengamos que elevar la frecuencia del mensaje en los transmisores. Esto en las primeras filminas del tema anterior yo se los comenté. Siempre en los sistemas de comunicaciones vamos a tener que hacer traslación de frecuencia y eso se hace mediante un multiplicador y un oscilador local. También lo vamos a necesitar cuando hagamos sintetizadores de frecuencia, ¿sí? Bueno, y para generación de funciones también. En los laboratorios ya ustedes conocerán digamos, en qué consiste un generador de funciones. Más allá de que en la actualidad uno va a usar técnicas más orientadas a lo digital, pero siempre hay un oscilador, un reloj, que se hace necesariamente con un circuito analógico. Bueno, esto ya lo vimos y acá vamos a ver cuáles son los dispositivos o cuáles son los elementos fundamentales que nosotros necesitamos para realizar un oscilador sinusoidal o un oscilador lineal. Y acá la analogía más simple para entender cómo funciona un circuito oscilador es esto que tenemos acá. Digamos, si nosotros quisiéramos hacer resonar un diapasón, tendríamos que tener obviamente el diapasón, que sería lo que se llama resonador, y tendríamos que tener algún dispositivo que compense las pérdidas. Digamos, cuando uno golpea este resonador digamos, por la pérdida de energía intrínseca se va apagando. Entonces, cada tanto, o si es posible en todos los ciclos de la señal, nosotros necesitamos de un dispositivo que compense esas pérdidas, ¿sí? En este caso sería, bueno, un golpecito que uno le da cada tanto al resonador. Entonces, en todo dispositivo, en todo oscilador, nosotros tenemos esas dos cosas. Bien, ¿cuál sería el método así conceptual en el cual, digamos, nosotros tendríamos que plantear nuestro oscilador? Pensemos un momento en un diapasón ferromagnético, ¿sí? Entonces tenemos una bobina de sensado y una bobina de excitación, digamos. Entonces, el diapasón tiene una frecuencia propia, ¿sí? Es decir, vibra en una frecuencia y en otras no. A lo sumo vibrará en algún armónico de esa frecuencia, pero si nosotros barremos la frecuencia de esta fuente de excitación, ¿sí? en un rango de frecuencia, lo que vamos a ver es que la tensión que se induce, supongamos que tiene un imán esto acá, ¿no? La tensión que se induce
lo que sería el micrófono, tiene un máximo en la frecuencia de excitación, pues es la frecuencia a la cual se va a mover más el diapasón, y tiene atenuación en cualquier otra frecuencia, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es un dispositivo que tiene ganancia en una frecuencia. Bueno, si pensamos nosotros vamos a armar osciladores, por más que se podría armar un oscilador mecánico, un oscilador electromagnético, ¿sí? Es decir, un oscilador que tenga frecuencias que excedan en mucho la frecuencia que puede tener un diapasón mecánico. Entonces, un resonador electromagnético lo podríamos fabricar con un tanque LC, ¿sí? Esto es un dispositivo que, si uno lo excita con una determinada carga inicial o una corriente inicial en el inductor, y uno lo deja evolucionar naturalmente, va a obtener esta misma característica en el tiempo, ¿sí? Que es una sinusoide atenuada exponencialmente. ¿Cómo nosotros podríamos modelar las pérdidas? Bueno, las pérdidas que naturalmente van a ocurrir en este tanque van a ser fundamentalmente las pérdidas debidas al inductor, ¿sí? Como veíamos en el tema anterior. Esa resistencia, que en realidad va a ser una resistencia serie, porque va a ser una resistencia galvánica, bueno, la podríamos modelar como una resistencia paralela. Esa es la resistencia, es el componente disipativo que va a hacer que se atenúe la forma de onda. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia de este circuito? A ver. Bueno, si nosotros calculamos la tensión de salida a la corriente de entrada, suponiendo que estamos excitando al resonador con una corriente, ¿sí? Que es función de la frecuencia en principio, nosotros hacemos la transformada de Laplace y esto nos indica que, bueno, tenemos un cero en el origen. Este cero ocurre debido a la inductancia, porque la inductancia, frecuencia cero, tiene reactancia cero y en consecuencia hace que la caída y en consecuencia B0 sea cero en continua, y también tiene un cero en el infinito. ¿Por qué? Porque la reactancia de este capacitor a frecuencia infinita es cero. Bueno, ¿cómo es la tensión de salida? Si yo quiero ver cuál es la tensión de salida, tengo que hacer la transformada de Laplace de esta delta. Y esta función de transferencia va a tener va a tener dos polos, y dependiendo de la relación entre la reactancia del capacitor y el inductor y de la conductancia, puedo llegar a tener polos reales o polos complejos conjugados, ¿sí? Estos polos complejos conjugados son los que originan esta otra, digamos, esta respuesta temporal, ¿no? Bueno, y efectivamente, cuando nosotros tenemos pérdidas en el circuito, los polos complejos conjugados están sobre el semiplano izquierdo del plano de Laplace, bueno, indicando claramente que se trata de un sistema que es estable, ¿sí? Estable en el sentido de que se apaga, su energía se va atenuando con el tiempo. Bueno, y esta es una imagen de un circuito tanque en proceso de descarga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Esto conceptualmente, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que esa disipación no haga que mi circuito se apague? Y bueno, si yo sé que ese efecto de apagado se produce por una resistencia G, que es natural y de la cual no puedo zafar, por decir, lo que podría hacer es pensar en un dipolo, ¿sí? Que esté conectado al tanque y que presente una resistencia dinámica igual y de signo opuesto a esta resistencia, ¿sí? Una menos G. Bueno, claramente si G disipa potencia, menos G va a tener que entregar potencia, ¿sí? Si yo hago ese truco, ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si yo hago ese truco,
y vuelvo a calcular la tensión de salida para una carga inicial, para una delta, lo que voy a ver, y bueno, no queda otra que el sistema tenga polos sobre el eje J omega. Quiere decir que en ese caso yo podría tener una sinusoide sostenida en el tiempo en forma indefinida. ¿Cómo hago yo ese dipolo que tiene que presentar una resistencia negativa? Y bueno, en lo que podemos pensar son en dos cosas, que son los métodos de implementación clásicos, digamos. El de la resistencia negativa, más en microondas, en alta frecuencia, por más que uno también lo puede replicar en baja frecuencia, pero es usual en alta frecuencia utilizar dispositivos de resistencia dinámica negativa, por más que también se pueden usar transistores. Pero entonces tenemos un método que es por característica y otro método que es por realimentación. ¿Y realimentación cómo? Y bueno, primero poniendo una fuente controlada, ¿sí? Y que esa fuente controlada inyecte una corriente, obviamente sacando energía de una fuente de continua, ¿sí? Esto va a ser un transistor, un dispositivo activo, que inyecte una corriente que pueda compensar la corriente que se va por la resistencia real. Es decir, yo voy a medir la corriente, voy a medir la tensión y en función de esa tensión voy a inyectar una corriente en contrafase con la corriente digamos, que se lleva la resistencia, ¿sí? Bueno, volviendo a la implementación con resistencia negativa, nosotros lo que necesitamos es un dispositivo que tenga una resistencia dinámica negativa, ¿sí? La resistencia dinámica, en definitiva, si uno la piensa como la pendiente sobre la curva tensión-corriente de un dado dispositivo, tiene que pensar digamos, que este dispositivo tiene que tener una pendiente negativa, justamente. En esta parte, el dispositivo tiene una característica de resistencia positiva, porque a medida que aumenta, digamos, aumenta la tensión, variaciones de tensión, si aumenta la variación de tensión, ¿sí? Si yo pongo una sinusoide acá, a medida que aumenta la tensión, aumenta la corriente. En cambio, si yo lo polarizo por acá, o por acá, mejor dicho, en la parte esta lineal, si yo aumento la variación de tensión, fíjense que la variación de corriente disminuye. Entonces esto se presenta como una resistencia negativa. Si yo polarizo bien este dispositivo, bueno, hay un diodo que se llama un diodo especial, que se llama diodo túnel, que tiene esta característica. Este diodo se podría utilizar para hacer un oscilador de este tipo. Bueno, nosotros no vamos a ver ese tipo de implementación. Vamos a centrarnos más que nada en el método por realimentación. Bueno, entonces, ¿cuánto tendría que valer? ¿Cuál debería ser la ganancia de esta fuente controlada si yo quisiera compensar exactamente las pérdidas de la resistencia? Bueno, primero, Gm es una transconductancia, es decir, es una corriente que es controlada por una tensión. Entonces, ¿cuál sería la idea? Y bueno, si yo miro para la derecha del tanque, tengo el elemento disipativo, que es R, y bueno, C no tiene pérdidas, L no tiene pérdidas, y para la izquierda, yo lo que tendría que ver, para cancelar exactamente la R, tendría que ver menos R. Entonces, si esta fuente de corriente inyectara una resistencia negativa, yo tendría que ver, ¿sí?, que Gm por B0, ¿sí?, tiene que ser igual a la corriente en la resistencia, porque digamos, si se va corriente para allá, tiene que venir corriente para acá, ¿sí? Entonces, este valor de corriente tiene que ser igual a este valor de corriente. De esa manera, yo puedo calcular que la Gm, la transconductancia, tiene que ser, bueno, 1 sobre R, es bastante razonable.
es decir, la relación entre tensión y corriente que hay en el elemento disipativo es la misma relación que tiene que haber en la fuente controlada. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para un oscilador real, un oscilador que se llama oscilador Colpitts. Este lo vamos a ver más adelante también, lo vamos a analizar por el enfoque de realimentación, ¿sí? Pero también lo podríamos analizar por el enfoque de resistencia negativa. Este diagramita que estamos viendo acá es como un híbrido entre el real y el de señal. ¿Sí? Porque este circuito en realidad es una cosa así. Acá hay una inductancia L que es muy grande. Tenemos el FET. Esto eventualmente puede tener una resistencia de source, drenador, source. Esto es gate. Y entonces tenemos entre el drenador y el gate una L, entre el gate un C1 y entre el drenador un C2. Esta L se llama choque, ya lo vimos, bueno, si no lo vimos, sí, el choque de RF es una inductancia que a la frecuencia de oscilación tiene una reactancia muy grande, ¿sí? Pero para la continua es un cortocircuito. Y acá tenemos L, C1 y C2 que forman la red de lo que sería el resonador y que va a definir la frecuencia de oscilación de ese circuito. Entonces la idea es, bueno, analizar cómo son las pérdidas y qué ganancia tendría que tener este transistor para poder oscilar. Entonces, si reemplazamos el equivalente de señal de este transistor, nos queda el circuito que está acá, ¿sí? Entre drenador y gate hay una L, entre gate y source hay un C1, entre drenador y source termina habiendo un capacitor, y esta resistencia de carga, esta resistencia podría ser, por ejemplo, la resistencia de carga de la etapa posterior, ¿sí? La que está conectada al drenador, como si fuera un amplificador, ¿sí? En emisor común. Entonces, nosotros acá tenemos este podría bien tener lo que sería el equivalente a la HOE, pero la estamos despreciando. El único elemento disipativo acá es esta R que está acá, que es la R de carga. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es, para que este oscilador arranque, cuáles son las pérdidas que tiene y cómo tenemos que compensarla. Es decir, cómo va a tener que compensar el transistor, que es el dispositivo amplificador, a las pérdidas generadas por la resistencia R. Entonces, para ese lado, para el lado que indica la flecha roja, vemos una resistencia R que está definida obviamente como la relación entre la tensión en C2 dividido la resistencia, o la corriente, perdón. Y lo que tiene que pasar es que si yo veo hacia bornes opuestos del capacitor C2, tendría que haber una resistencia menos R para compensar exactamente las pérdidas. Entonces, en ese caso, si yo lograra la compensación exacta, la tensión sobre el capacitor C2, fíjense, esta corriente se compensa exactamente con esta corriente, y la corriente sobre la L circula enteramente por C2 y por C1. Entonces la tensión que cae en C2 sería la corriente en L por la reactancia de C2. Por otro lado, la tensión en C1 tendría que ser, bueno, es tal como está acá, bueno, un BGS indica que estoy tomando el más acá y el menos en el source, ¿no? Entonces la BGS sería igual a menos BC1 o viceversa, y esa caída, al igual que la caída en C2, es la corriente en L por la reactancia en el capacitor 1. De tal manera que si yo combino las dos ecuaciones me queda, bueno, esta relación entre BGS y BS2, ¿sí? La relación, bueno, tiene que ver con la relación entre
los capacitores, ¿no? De tal manera que si yo igualo digamos, hago esta igualación, ¿sí? En función de esto y la menos R, lo que termino concluyendo es que la relación necesaria entre Gm y R tiene que ver con la relación entre C1 y C2. Es decir, si Gm por R es igual a C1, C1 sobre C2 o un poquito mayor, es decir, que la ganancia es mayor que la relación entre las dos tensiones en C1 y C2, el circuito oscila. Es decir, en ese momento yo estaría compensando exactamente las pérdidas de R. Bueno, una pregunta que nos puede surgir es, bueno, el oscilador está puesto con la ganancia justito para que compense las pérdidas, pero eso no aseguraría que estrictamente que el oscilador arranque, porque para que arranque el oscilador necesitamos un infinitésimo de señal, pues si no, no arranca. Y ahí la historia es que todo circuito, ¿sí? Resistencias y en especial semiconductores van a tener un poquito de ruido. Entonces, ese ruido, ese ruido se va a encargar de excitar el resonador, compuesto en este caso por capacidades y inductancias, de tal manera que siempre va a haber una componente a la frecuencia del resonador. Y eso va a generar una mínima señal que se va a amplificar hasta, bueno, darle sostenibilidad a la señal, ¿sí? Acá, en realidad, el inicio del oscilador, si los polos están en el eje J-omega, yo en realidad no tengo capacidad para amplificar. Siempre lo que me asegura eso es que la señal permanece viva, pero con la amplitud que inicia. Entonces, lo que vamos a procurar al arranque del oscilador es que el oscilador tenga un poquito más de ganancia que esta que calculamos acá. Bueno, la frecuencia de oscilación, ¿cuál va a ser? Y bueno, si el amplificador, que en ese caso estaba de este lado, compensa exactamente las pérdidas de la resistencia, finalmente tenemos un circuito LC en donde el capacitor es el equivalente serie entre C1 y C2, con lo cual la frecuencia de oscilación va a estar determinada por esta expresión, ¿sí? Que es la que resulta del análisis.